Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Hola, soy Neus Arola y hoy estamos aquí, como siempre, con David Gimes. Hola, David. Hola. Continuamos hoy compartiendo acerca de la creación y lo creado. En el capítulo anterior estuvimos comentando acerca de la mente, la conciencia y la conciencia en sí, o nuestro sí mismo, lo llamamos de las dos formas. Dijimos que la mente, lo que habitualmente se conoce como mente con minúscula, es el ego. ¿Pero qué es el ego? ¿De dónde proviene? ¿Y para qué está? Bien, sí, esto es bastante interesante. El ego o mente con minúscula es una construcción mental dualista, es decir, una construcción mental que diferencia el yo de todo lo otro. Esta construcción mental se originó en su momento como conciencia animal. Evidentemente, el animal, para poder sobrevivir, necesitaba, primero, procurarse alimento desde una fuente exterior a él, y segundo, protegerse de aquellos otros seres que puedan ser sus depredadores, es decir, para los que él es el alimento. Para eso necesitaba identificarse a sí mismo como uno y a lo demás como otro. Otro como amigo, otro como enemigo, como alimento, como depredador, como irrelevante, etc. Esta programación mental evolucionó más tarde a través de los homínidos primitivos y finalmente al Homo sapiens, en el que nuevas partes del cerebro fueron añadidas al viejo cerebro animal, proporcionando la capacidad para el pensamiento conceptual lineal. Por tanto, inicialmente, la mente se convirtió principalmente en una nueva herramienta para la expresión de los instintos animales a través de lo que ahora es llamado el ego. De modo que la curiosidad, el instinto de buscar, de investigar y recopilar datos fue desde un principio algo esencial para la supervivencia, porque la vida animal nace deficiente de fuentes internas de energía y por lo tanto tienen que ser obtenidas del exterior. De este modo, la inteligencia, el aprendizaje o la memoria son requisitos indispensables para la supervivencia. Entonces, por lo que parece, el ego es algo necesario, porque a menudo, en el camino espiritual, se nos dice que tenemos que deshacernos del ego. A ver, vamos a darle alguna vuelta a esto, porque como siempre no es tan simple. Veamos. Nuestro estado original es un estado de conciencia impersonal. Nuestra realidad intrínseca es libre de condicionamientos, libre de atributos, libre de identidad y de forma. Se trata de un estado pleno, total, al cual resulta imposible darle un nombre o asignarle una identidad o una función, que eso, de hecho, es lo que hace el ego. En este estado original, anterior a todo concepto o idea o noción de identidad, surge la consciencia, que conocemos como el pensamiento yo soy. Ya hemos explicado esto en alguna ocasión. La consciencia se escinde de la conciencia en sí y ahora ya es consciente, es decir, se sabe existente. Se reconoce como yo soy, ahora ya es dual. Esta consciencia despierta la existencia en forma espontánea. ¿Cómo y por qué? Por ninguna razón que podamos saber. Quizá porque forma parte de su naturaleza que así suceda. No lo sabemos. Y es aquí cuando aparece el mundo como un sueño viviente. Entonces, cuando aparece el concepto yo soy, es que cuando aparece el mundo junto a él. Claro, porque la conciencia, para manifestarse, necesita de una forma, de lo que en Cábala se conoce como el cli, la vasija. Necesita de un cuerpo físico con el cual identificarse. Por ejemplo, si hablamos de agua, aunque todos sabemos lo que es el agua, decir solo agua se trata de algo totalmente abstracto, indefinido e indeterminado. Si queremos concretar 1 litro de agua, entonces necesitamos un envase, un cuerpo, una forma, una vasija, un cli que contenga ese litro de agua. Entonces es cuando ese litro de agua está concretado. Entonces es cuando pasamos a ser potencialmente todo a ser algo totalmente limitado. Exacto. Así comienza el concepto de esclavitud, con la objetivación imaginaria yo. Siempre que alguien actúa y piensa desde el punto de vista de esta autoidentificación, podría decirse que comete el pecado original de transformar la subjetividad pura, es decir, la potencialidad ilimitada, que sería, por ejemplo, como hemos dicho antes, agua, en un objeto, en una realidad limitada, como 1 litro de agua.
O sea que en un momento pasamos de ser todo a estar limitados a eso que creemos ser. Pasamos a ser esclavos de nuestra percepción y creencias. Sí, sí. Es decir, una vez que surge el concepto yo soy, la unidad fundamental, nuestro sí mismo esencial, se separa, conceptualmente, claro, porque en realidad no sucede. Pero la mente cree que sí, cree que se separa como sujeto y objeto, en dualidad. Cuando la conciencia impersonal se manifiesta y se identifica con cada una de las formas físicas, aparece la idea de yo. Y tal noción, al olvidar que no tiene una entidad independiente, al olvidar que no está separada de la totalidad, entonces transforma su subjetividad original en un objeto con voluntades, intenciones, anhelos y deseos. Y como consecuencia de esto, se hace vulnerable al sufrimiento. Esta falsa identidad es precisamente la esclavitud de la que se busca liberarse. ¿Qué es liberarse? Hay muchísima gente que no entiende este concepto ni el para qué necesita liberarse. Ya es cierto. A ver, la liberación, que en la tradición espiritual se conoce como la iluminación o el despertar, no es más que la comprensión profunda de dos conceptos. Uno, de que la semilla de toda manifestación es la conciencia en sí, el sí mismo impersonal. Y dos, que lo que se busca es lo inmanifestado, lo que está más allá de la manifestación, la semilla y la esencia de la subjetividad. Y resulta que Dios es la misma esencia de la subjetividad. Lo que es consciente de la existencia es la consciencia de la presencia de Dios en nosotros. Con esta realización resolvemos el misterio espiritual de que lo que está buscando es lo buscado. En esencia, es la búsqueda subjetiva de lo subjetivo. Entonces, la ilusión de que hay una serie dualista de opuestos llamados lo subjetivo frente al objetivo se disuelve. Y entonces, la dependencia que el humano tiene de la percepción, que le impide que pueda conocer su propia identidad y que es la paradoja humana definitiva, desaparece. Y eso es la liberación. ¿Con la liberación? ¿Desaparece la identidad? Es una buena pregunta, porque el gran impedimento para la evolución espiritual es que el temor a la pérdida de la propia identidad opone una gran resistencia a la evolución de la conciencia. A ver, no tenemos que olvidar la relación entre esto que soy y aquello que parezco ser. Hay que tener presente que lo inmanifestado y la manifestación, lo abstracto y lo concreto, el absoluto y lo relativo no son diferentes. La manifestación no es una creación de lo manifestado, sino su reflejo, tan solo una expresión de ello. En otras palabras, no existe ninguna dualidad inherente entre sujeto y objeto. De hecho, ningún objeto podría siquiera existir por un momento sin su sujeto y viceversa. Esto que soy, la cosa en sí, obviamente trasciende lo que parezco ser, lo fenoménico como apariencia. Pero también es inmanente a él. Existe una identidad inseparable entre la cosa en sí y sus fenómenos. Entonces, lo que se es siempre. Se era antes de la liberación y se continúa siendo después. Lo que sucedía hasta ahora es que había un ocultamiento de esa identidad real, que estaba velada por una identidad falsa, inventada. Cuando nos establecemos en un estado de libertad, pues bien, somos libres. Continuamos siendo lo que somos, sin más. Y al ser libres, no puede haber ningún conflicto entre reconocer nuestra verdadera identidad y que a la vez nos sigan llamando por nuestro nombre de pila y vivamos en el mundo tal cual vivíamos hasta ahora. Sí, es cierto que el miedo último es a perder la identidad. El miedo a dejar de ser lo que somos o lo que creemos ser. A ver, hablamos siempre de que lo manifestado proviene de lo inmanifestado. Y ahora mismo acabas de decir que lo inmanifestado es un reflejo de lo manifestado. ¿Qué es lo que sucede en la manifestación? ¿Qué es lo que sucede en la manifestación? A ver, respecto a lo que soy en sí mismo, yo soy, aunque no sea consciente de ello. Y no dejo ni por un momento de ser esto que soy. Mientras que en términos fenoménicos, es decir, de lo que aparenta ser, ni soy ni no soy. Pues todos los objetos son meras apariencias en la conciencia, como imágenes en un espejo. En realidad, cualquier cosa particular que uno pueda conocer no puede ser más que una apariencia en la conciencia, y no puede tener ninguna otra existencia como tal. ¿Y qué es la conciencia? Yo, en mayúscula, soy la conciencia. Y entonces, como ya hemos comentado en varias ocasiones, tan pronto aparece el pensamiento soy, la mente, que no es otra cosa que el contenido de la conciencia, da comienzo al proceso de objetivación, es decir, de percibir e interpretar. Y esto solo puede hacerlo por medio del concepto de dualidad, la separación teórica entre sujeto y objeto en contrapartes y opuestos interrelacionados, como el placer y el dolor, el calor y el frío o la riqueza y la pobreza. Durante este proceso,
El yo puramente subjetivo, el yo conciencia en sí, permanece como sí mismo, intemporalmente, indiviso, íntegro, puro y eterno como siempre. En la conceptualización, sin embargo, tienen que darse dos principios para que las apariencias, es decir, los objetos manifestados, puedan ser conocidos, principios sin los cuales estos no podrían ser percibidos sensorialmente. Necesitan, para poder ser conocidos, que se les dé forma o volumen en el espacio y duración en el tiempo. Podríamos decir que hemos de pasar eso que es abstracto, que es sutil e inmaterial, a un formato 3D. Es una forma de decirlo, sí, porque tenemos que, y cuidado porque ahora solo estamos conceptualizando, tenemos que, si el yo sí mismo desea contemplarse, conocerse, solo puede hacerlo objetivándose, simbolizándose y significándose en los fenómenos. Igual que si queremos contemplar nuestro rostro, solo podemos hacerlo reflejándolo en un espejo. Claro, entiendo que el sí mismo, como subjetividad pura que es, no puede contemplarse a sí mismo, tal como los ojos no pueden verse a sí mismos. Tal cual has dicho. Así pues, la manifestación fenoménica no es algo externo que proyecte el sí mismo, sino una objetivación, un símbolo del mismo y en él mismo como manifestación, aparentemente manifestado. Esa manifestación es la dualidad, que el rostro y el rostro en el espejo. Podríamos decir que más o menos sí. Ese sería el primer sentido de dualidad esencial. El objeto y el sujeto, el que ve y lo visto. Porque luego está la dualidad en la manifestación. Frío y calor, bueno o malo, bonito y feo. La primera dualidad esencial sería el rostro real y el rostro reflejado en el espejo. Luego vendría la percepción en su propia dualidad. Rostro bonito o feo, joven o viejo, amable o rudo, etc. Pero eso ya es en la manifestación. Ya comentamos alguna vez que en realidad el dos se convierte en tres. El sujeto, el objeto y la relación entre ellos. No puede existir el dos sin el tres. ¿No puede haber dos sin tres? ¿El tres viene después del dos? Por eso este tema es tan interesante. Resulta que en nuestro mundo lineal, algo que parece que viene después es indispensable para que algo que aparece antes pueda existir. De hecho, toda la vida se ha dicho que no hay dos sin tres. Porque mira, primero aparece el uno, que es la unidad. El número 1 no es la parte más pequeña de la serie de números, sino que es el origen de los números, del cual todos los demás se forman. Es la unidad, y como tal representa un mundo fuera del cual nada existe, porque todo, literalmente todo, está contenido en él. El concepto del 2 es por lo tanto imposible en el mundo del 1. En el momento de existir el 2, el 1 se ha dividido. Con ello surge otro mundo nuevo, y de esta manera la multiplicidad ha hecho su entrada frente a la anterior unidad. Con el pasaje del 1 al 2 surge una situación totalmente nueva. Se hace posible el concepto 3. Significa que en él se juntan el 1 indiviso y el 2 que ha surgido. Y mira, tenemos por ejemplo que 1 más 2 igual 3. Es decir, que la aparición del 3 es intrínseca a la aparición del 2. Luego podemos ver que cuando del 1 surge el 2, tenemos entonces el 1 indiviso. Luego a uno de los dos y también al otro de los dos, lo cual suma 3. Pero es que de entrada tenemos que, para que el 1 se divida en dos partes, tiene que haber una relación entre ellas que las separe, para que puedan ser una y la otra. Si no hubiera esa relación que las separa, serían lo mismo, serían 1. Esa relación es el 3, indispensable para que exista el 2. Lo que sucede es que el 1 en la unidad, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, está todo en estado potencial. Es nuestra mente la que percibe de forma separada. Por eso vemos el 3 después del 2. Pero en realidad el 3 y el 2 son como una unidad. Esto tiene implicaciones muy profundas que van más allá de lo que estamos tratando en este episodio. Tomamos nota para comentar acerca de esto en otro momento. Ahora continuamos con lo que estábamos diciendo. Hablábamos de la manifestación. Sí, a ver, que pille el hilo otra vez. Vamos a ver, cuando en el sí mismo la conciencia en sí se vuelve a existencia y se pasa del yo en mayúscula al yo soy, surge entonces un sentido de presencia y de existencia, y simultáneamente aparece el sentido de dualidad, el conocedor y lo conocido, el que experimenta y lo experimentado. Pero la dualidad no es real, sino solo aparente, pues la unidad esencial no puede dividirse. Estos dos aspectos, la conciencia en reposo, que es el sí mismo, y la conciencia en acción, que es lo fenoménico, ni se separan ni se unen, pues el aspecto dual surge solo como un concepto mental. La dualidad es solo una ilusión, un concepto que no afecta ni puede afectar la unidad del absoluto, igual que el rostro que aparece en el espejo no afecta al rostro verdadero. Entonces la dualidad no es real. Si en verdad fuese real la dualidad,
cada una de las partes tendría una naturaleza propia, distinta de la otra. Y como podemos comprobar fácilmente, el rostro reflejado en el espejo no existe sin el rostro original, su esencia. Y tampoco existe sin el espejo, que es el soporte que lo sustenta, la vasija que contiene la luz que llega del rostro, de la esencia. Bien, nos queda mucho todavía por ver y comentar, pero eso será el próximo día. Por hoy lo dejamos aquí. Querido oyente, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.